hallar la solución general de esta ecuación diferencial. Vemos aquí que la ecuación diferencial está expresada de su forma de diferencial como m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual a 0. Tendríamos que identificar qué tipo de ecuación diferencial es, si es una ecuación en variables separables o si se puede reducir a variables separables, si es una ecuación diferencial exacta o se puede reducir a una ecuación diferencial exacta, o si es una ecuación diferencial lineal o se puede reducir a una ecuación diferencial lineal. En este caso, si reescribimos la ecuación que hemos denominado como la ecuación 1, y además, si consideramos a x como si fuera la variable dependiente y a y la variable independiente, vamos a ver lo siguiente. Consideramos entonces a x como la variable dependiente, o sea que x va a estar en función a y el diferencial de x va a ser igual a la derivada de x respecto a y multiplicado por el diferencial de y. En esta ecuación diferencial, entonces, dividimos miembro a miembro entre el diferencial de y. Lo que vamos a obtener es 3x cuadrado derivada de x respecto a y más x al cubo, sustraemos los paréntesis, x al cubo menos 2 coseno de y igual a 0. Si reescribimos más esta ecuación, si este término sumamos miembro a miembro su opuesto, como queda en la ecuación número 2, como 3x cuadrado derivada de x respecto a y más x al cubo igual a 2 coseno de y. Por el momento no podemos identificar todavía qué tipo de ecuación diferencial es, pero si dividimos entre 3x al cuadrado miembro a miembro y luego distribuimos, o sea, multiplicamos esa ecuación por 1 sobre 3x al cuadrado. Al multiplicar miembro a miembro y al distribuir en el lado izquierdo, esta con este vamos a poder simplificar. Lo que va a quedar es la derivada de x respecto a y. Más 1 dividido entre 3x al cuadrado multiplicado por x al cubo es 1/3 de x, simplificando. 2 coseno de y dividido entre 3 multiplicado por este x al cuadrado lo podemos reescribir como x a la menos 2. Entonces ahí ya nos damos cuenta que se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli. Pero bueno, se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli, donde aquí consideramos a x como la variable dependiente y a y como la variable independiente. Ya. Si mantenemos la ecuación 2 y realizamos el cambio de variable acá, z igual a x al cubo, y como acá la variable z depende de la variable x y x depende de la variable y en la ecuación diferencial, la derivada de z respecto a y va a ser igual a la derivada de z respecto a x multiplicado por la derivada de x respecto a y. Es la regla de la cadena. Derivamos entonces alfa respecto a y utilizamos la regla de la cadena. La derivada de z respecto a y va a ser igual a la derivada de z respecto a x. Derivamos esta expresión respecto a x como 3x al cuadrado multiplicado por la derivada de x respecto a y. Ahora ambas ecuaciones alfa y beta reemplazamos en la ecuación 2. 3x al cuadrado derivada de x respecto a y está en esta expresión. Como lo vemos acá, esta expresión es la derivada de z respecto a y más x al cubo, que con mi cambio de variable es z igual a 2 coseno de y. A esta ecuación resultante la denominamos como la ecuación número 3 y vemos que se trata de una ecuación diferencial lineal respecto a la variable z. Consideramos acá en esta ecuación diferencial
a z como la variable dependiente y a y como la variable independiente. Para hallar la solución general de esa ecuación diferencial lineal, podemos aplicar este método, el método de los 4 pasos. Primero hallamos el factor integrante. Siempre va a ser igual a e a la integral de esta expresión diferencial de x. Acá, pero el factor integrante siempre también va a depender de la variable independiente. En este caso, la variable independiente es x. Y en mi caso, la variable independiente es y. Comenzaremos entonces hallando el factor integrante. El factor integrante va a depender de y, es igual a e a la integral de la función p multiplicado por el diferencial de y. La función p para mi ecuación diferencial vale 1 multiplicado por el diferencial de y. Integramos esta expresión y hallamos el factor integrante. El factor integrante va a ser e a la y, entonces a esa ecuación la podemos denominar como la ecuación número 4. Después, lo que se debería hacer es multiplicar este factor integrante miembro a miembro en la ecuación diferencial, y al realizar operaciones algebraicas, lo que vamos a obtener es esta parte. El diferencial del factor integrante multiplicado por la variable dependiente es igual al factor integrante multiplicado por el término independiente diferencial de x. Y para mi caso sería el factor integrante que depende de la variable y multiplicado por la variable independiente de la ecuación diferencial, que sería z. Eso es igual al factor integrante multiplicado por el término independiente diferencial de y. Aquí estamos considerando a y como la variable independiente y a z como la variable dependiente. Entonces vamos a obtener, reemplazando el factor integrante y el término independiente, de esta forma. El factor integrante e a la y multiplicado por z igual a e a la y multiplicado por el término independiente. Y el término independiente es 2 coseno de y. Diferencial de y. Ahora esta ecuación diferencial la podemos integrar miembro a miembro, porque al diferencial de y le multiplica solamente una función de y. Y la otra parte ya lo tenemos como el diferencial exacta de esta función. Integramos miembro a miembro entonces acá en esta ecuación y sumamos la constante de integración. La integral del diferencial de la variable de integración va a ser la variable de integración, que para este caso, para esta integral, la variable de integración es e a la y por z, igual a 2, puede salir del símbolo de integración, 2 veces la integral 1, donde la integral 1 es esta expresión, coseno de y multiplicado por e a la y, reescribiéndolo un poco, esta expresión. Ahora es una función trigonométrica por una función exponencial. Utilizamos la integración por partes. La integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Elegimos a u como a esta función y al diferencial de b a esta otra expresión. U y diferencial de b. Integramos esta función. Al integrar, b va a ser igual a e a la y. Y de esta expresión diferenciamos miembro a miembro. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a y, que es menos seno de y, multiplicado por el diferencial de y. Y aplicamos la integración por partes. Una vaca u por b menos la integral vestida de uniforme. Y acá reordenando, menos 1 por menos 1 es positivo 1. E a la y coseno de y lo puedo reescribir de esta forma.
Positivo la integral de seno de y por e a la y diferencial de y. Otra vez es la multiplicación de una función trigonométrica por una función exponencial, solamente que en este caso la función trigonométrica es el seno de y. Realizamos otra vez la integración por partes. A u denominamos esta función y al diferencial de b a esta otra expresión. Al diferencial de b lo denominamos esta expresión porque es más sencillo de integrar. El diferencial de b va a ser entonces e a la y diferencial de y. Integramos miembro a miembro esta ecuación y así hallamos a b. b va a ser igual entonces a e a la y. Y de acá u igual a seno de y, diferenciamos. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a y multiplicado por el diferencial de y. Luego integramos por partes. Esta integral u diferencial de b entonces va a ser igual a u por b, una vaca, u por b, una vaca, menos la integral vestida de uniforme. Y esa es la integral 1. Podemos un poco reordenar esa integral. Lo que vamos a obtener acá e a la y coseno de y más suprimimos el corchete y reordenamos esto como e a la y por seno de y. Menos ahora acá. Toda esta expresión es la integral que quiero hallar, o sea, la integral 1. Negativo integral 1. Ahora acá se ha formado una ecuación con una incógnita. La incógnita es la integral número 1. Esta expresión entonces podemos sumar miembro a miembro más i1 y lo que vamos a obtener es 2 veces la integral 1, 2 veces la integral 1 y acá e a la y podemos factorizar. Lo que va a quedar es coseno de y más seno de y. Y ahora de esta expresión podemos despejar la integral 1. La integral 1 entonces va a ser e a la y por coseno de y más seno de y dividido entre 2. Algo también que ayuda mucho recordar estas integrales, memorizar estas integrales. La integral de e a la ax por el coseno de bx diferencial de x. Acá la variable de integración es x. Y esta integral va a ser igual a el exponente, e a la x multiplicado por corchetes a, esta constante a, multiplicado por el coseno de bx, más b, que es esta expresión, que es esta constante, multiplicado por el seno de bx, todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Y lo mismo para la integral de abajo. Y en ambas integrales a y b van a pertenecer al conjunto de los números reales. Van a ser constantes. Ya, además que ninguno de ambos tiene que ser 0. Ni a ni b tiene que ser 0. Reemplazamos entonces esta integral 1 en la ecuación número 5. La ecuación número 5 está acá. E a la y por z igual a 2 veces la integral 1. Reemplazamos e a la z, e a la y multiplicado por z igual a 2 veces la integral 1. Que para no confundirnos utilizamos corchetes. Entonces reemplazamos la integral 1 es esta expresión. Y acá simplificamos lo mejor posible. Este 2 con este 2 podemos simplificar. Y eso más la constante de integración. Esa sería la solución general de la ecuación diferencial, pero está expresada en términos de z y de y. Hay que volver a la variable original. Acá entonces simplemente reescribimos la ecuación de esta forma. Después
Como cuarto paso para resolver la ecuación diferencial lineal, despejamos a la variable dependiente. Y eso lo realizamos multiplicando miembro a miembro esta expresión, e a la menos y, que lo podemos reescribir como 1 sobre e a la y. Entonces 1 sobre e a la y multiplicamos miembro a miembro en esta ecuación. Esta expresión multiplicado por e a la y va a ser igual a 1. Lo que va a quedar en el lado izquierdo es z igual a esta expresión multiplicado por e a la y va a ser 1. Lo que va a quedar es coseno de y más seno de y más c multiplicado por esta expresión sería, o reescrito como e a la menos y. Ahora sí, esta sería la solución general, pero está en términos de z y de y. Hay que volver a la variable original con el cambio de variable que hemos hecho, z igual a x al cubo. Reescribiendo entonces eso, z es igual a x al cubo, igual a coseno de y más seno de y más la constante multiplicado por e a la menos y. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial.